Vamos a iniciar. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la segunda unidad de la asignatura de epistemología, hablando acerca de la base empírica de la ciencia. Importante recordar el aspecto de entrega de trabajos en tiempo y forma. Y les presento acá estas pequeñas imágenes de dos bebés. Y quiero que ustedes me vayan mencionando lo que están observando en las imágenes. Romy. Profe, ¿Qué podés ver en la imagen? ¿Qué nos podés mencionar con relación a las dos fotos? en lo que veo, o sea, en la imagen veo a un bebé mirando una rosa y al otro bebé mirándose a un espejo, o como puede ser a un hermanito gemelo, no sé. Eli, Y veo a dos bebés, uno con una autoestima bien alta y el otro tranquilo. tranquilito. César, Perdón, estaba silenciado. Y dos bebés observando cosas. observando cosas. Así mismo, uno así mismo y el otro el mundo que le rodea. Así mismo es. Está conociendo un poco lo que le rodea. En esta imagen, Veo una mamá retando dentro de un rato. Niños explorando el mundo. niños explorando el mundo. ¿Qué es la actividad o cuál es la actividad que a ustedes más les gustaba hacer cuando eran niños? Quemar cosas. Quemar cosas. Romy, Jugar con la tierra, hacer tortitas de tierra, todo lo que sea cortar plantas, usaba como si fuesen que eran verduras. Eli, Recortar y dibujar. a mí lo que más me gustaba era hay esas piedras que tenían diferentes colores y así limaba rosada una con la otra piedra y salía como polvo, ¿verdad? Esa era una de mis actividades favoritas y coleccionaba así diferentes colores de polvo, de piedra. Nosotros podemos ver en las imágenes que tenemos en la presentación a niños explorando. Nosotros a lo largo de todo nuestro desarrollo venimos descubriendo el mundo que nos rodea y iniciamos por nuestro cuerpo. A los 6 meses aproximadamente, el niño se da cuenta, el bebé se da cuenta que él es un ser individual, que está dividido de la madre. Desde ese momento él empieza a explorar un poco más consciente todo lo que le rodea. Antes a ese periodo de 6 meses, el niño va descubriendo su mano, que puede tocar las cosas, que puede ir agarrando. Y uno de los métodos para refutar las cosas que tiene es meterlo toda a la boca. Voy a probar un poco si esta mano es de mí o es de otra persona y mete en su boca y muerde o chupa. Después él hace lo mismo con el pie porque, bueno, los bebés pueden alcanzar su pie, nosotros ya es un poco difícil, ya en mi caso, ¿verdad? Yo no alcanzo más ni mi rodilla. Entonces, esa es la manera en que se va descubriendo a ellos mismos primeramente, como mencionó César, y luego al mundo que les rodea de una manera experiencial. Nadie nos va diciendo, ah, bueno, tienes que meter tu dedo en tu mano para ver si esta vez es esponjosito tu mano, está frío, está caliente, ¿verdad? Y lo mismo con los niños. Ellos van tocando acá los diferentes, mirando los diferentes colores y lo están tocando, pegando, pintando la superficie de un papel, como dijo Eli, que esa era la que más le gustaba. En el caso de Romy, nadie le dijo, anda, mezclar la arena a veces con el agua y capaz de sale una tortita un poco bien formada, sino que es algo que se va descubriendo en ese proceso. Y César, que es un proceso un poco más complejo, pero también de la combustión, en el que él prendía todo lo que le encontraba en su camino y capaz le gustaba observar los colores. ¿Qué es lo que más te gustaba de quemar las cosas, de prenderle fuego a las cosas? No sé, me encantaba desarmar la bomba, armar bombas más grandes, jugar con la pólvora, no sé. Todo, Todo ese color a veces o ese ruido, todo. ¿será que va a romper el portón? Porque hay algunos que dicen realmente rompe portón, mata suegra y eso los favoritos ya con mi papá.
Bueno, ¿cómo nos investigamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos investigando a nosotros mismos, Romy? Eli, Observándonos. sí, observándonos, así mismo, después. Tocándonos. Ay, no la se cachete tu y con la cenambito y ya, me toco así muchas veces. Había sido ya en esta edad, ya un poco más. Había sido ya mi panza está colgando un poco y todo eso, ¿verdad? Entonces tocándonos, observándonos, comparándonos, Introspección. sí. Nos menciona que nosotros al principio nos conocemos, nos investigamos tocándonos, observándonos. ¿Y cómo investigamos nuestro interior? Introspección. Introspección, ¿sí? Después, Reflexionando, reflexionando. etcétera. Hola Manu, ¿qué tal? Me queda la Bueno, vida. nosotros contándonos historias, contando a alguna otra persona las cosas que nos gustan, nos disgustan, las que nos interesan, nos aburren, las que hemos hecho o planeamos hacer y hablándonos a nosotros mismos de la introspección, ¿verdad? A veces es un poco divertido para algunas personas comentarle qué es lo que les gusta y qué es lo que les disgusta y a otros les deja más o menos en la duda, ¿a qué realmente lo que a mí me gusta? Y ahí surge, ¿verdad? Todo un diálogo socrático con el sujeto y muchas veces el psicólogo trabaja de esa manera, con la introspección y el diálogo socrático, para que el sujeto se dé cuenta de qué es lo que le gusta, qué es lo que le está aburriendo y por sobre todo encontrar aquellas cosas que en su momento capaz le están haciendo un poco daño, que están causando algún desequilibrio en su vida y potenciar aquellas actividades que le van gustando. Ahora creo que, no sé ustedes cómo, si comentan un poco sus experiencias con relación a si son un poco abiertos a contar las cosas que les gusta o les molesta, les cuesta más comentarlas a otras personas. ¿Qué cosa? Sí, cosas que nos gustan. Sí, si se les hace fácil hablar con otras personas y comentarles lo que les gusta o tipo que les hace pensar y les dejan una duda. Ay, realmente hay cosas que me gustan o que realmente es lo que me gusta. Muchas veces nos preguntamos, ¿será? Depende de con quién. ¿Con En quién? mi caso, por lo menos. ¿Con quién no? No hay nadie en específico, pero dependiendo del tema, por ejemplo, si hay alguien que comparte el mismo interés, voy a hablar o lo que sea, y otra persona por ahí no, porque no entiende o no es lo suyo o no le gusta o lo que sea. No le disgusta o le aburre en todo caso, ¿verdad? A eso me refiero. Ah, No es que tenga nada contra nadie en particular, pero sí, dice, ¿cómo investigamos nuestras relaciones con los que nos rodean? Llorando, abrazándolas, rechazándolas, es decir, ensayando que y ver. encapachándonos, No sé, qué es encapachándonos. Encontré en el no material. es encaprichándonos o algo así. Así mismo estaba, encapachándonos. Sería enojarnos, seguro. Demostrando afecto y probar a los demás. Los niños, los bebés en todo caso, llorando van investigando a aquellas personas que le rodean. ¿Y quién es la persona que en primer momento se acerca a ella para intentar tranquilizar? Y es una forma de crear un vínculo bastante lindo del apego también, ya sea el apego con la madre, con el abuelo, con la abuela o con algún pariente. Y mediante este tipo de investigación también nosotros vamos a fomentar la relación con las personas que nos rodean. Y no es que con todas las personas nosotros nos vamos a abrazar, ustedes saben, ¿verdad? Ni le lloramos con todas o le rechazamos, sino que, como dijo César, vamos más o menos probando con qué persona sí me voy a comportar capaz un llanto, se va a abrir un abrazo, se va a dar un rechazo, porque tenemos nuestras cualidades indivisibles que nos hacen sujetos ser humanos que habíamos comentado también en la clase de
psicología diferencial. Entonces, dice, ¿cómo investigamos nosotros las propiedades a nuestro alcance? Tocándolos, llevándolos a la boca, tirándolos, golpeando el suelo, golpeando uno contra otros. Y ¿cómo investigamos la naturaleza? Observando, preguntando, haciendo pequeños experimentos con los perros, gatos, insectos, plantas, que por lo general de mal grado fueron forzados a contribuir a acrecentar nuestro conocimiento en el mundo. La mayoría de las pruebas desde la teoría cognitiva se realizaron con animales, ¿verdad? Esa fue una manera de experimentar e intentar comprender la conducta del ser humano, que está bastante asociada con la de los perros y en algunos casos con los ratones de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia entre ese niño que estaba ahí investigando las flores, conociendo el mundo que le rodea, y una investigación más así, hablando a grado científico, que ustedes pueden diferenciar? La rigurosidad, el método, el orden. Así mismo, porque cuando nosotros somos criaturas, capaz, un día descubrimos, no sé, que la lluvia viene de la nube, pero nos cuesta comprender todo ese proceso de ciclo del agua. Pero en cambio, cuando ya hablamos de ciencia, hacemos referencia al método científico que nos intenta dar reglas para comprender los eventos naturales que se presentan. Y eso es lo que nosotros vamos a estar abordando un poquitito el día de hoy. Acá mira, esta es un pequeño experimento que en su momento calculo que todos hicieron en la escuela. Yo sí hice, me recuerdo. ¿Romy? Un clásico. También, profe, también. ¿Eli? Yo recuerdo que Sí, también. leí Sí, mal también. mis instrucciones, leí súper mal luego, era poner en un frasco algodón y luego agregar ahí la semillita, ¿verdad? Y en vez de poner algodón, yo leí almidón. Nunca lo haga, mi plantita iba a crecer, porque el almidón, en vez de ayudarle a que germine, le aplastaba todo por el fondo. Ay, me acuerdo que tanto sufrí con ese experimento que tuve que hacer en el colegio, perdón, en la escuela de tercer grado, por ahí estaba, porque yo leí mal una de mis instrucciones. Y como mencionó César, cuando hablamos de experimentación y siguiendo el método científico, hablamos de rigurosidad, de las estrategias, de seguir un paso. Primeramente, ¿verdad? Elegir nuestro frasco, poner el algodón, que es algo bastante importante. Así que ya muy almidón. Creo que leí la primera parte y la primera letra y la última nomás ya. Y fue más o menos nuestra primera experiencia con el método científico y el análisis observacional que se hacía en el día 1 tal cosa, en el día 2, y cuando estábamos no sabría decirlo, una semana o 2, ya podíamos ver la plantita. Sé que tú le haces compañero por allá y plantita pama. Y el mío sí que en mi casa estaba en la oscuridad, nunca lo iba a tener su brote, porque almidón no oímos. Qué cosa, me recuerdo, me causa mucha risa otra vez. ¿Cuál es la importancia de la ordenación sistemática del método del cual habló César? Que mediante ella podemos tener una respuesta posible, que el método es una garantía de objetividad, racionalidad, y estas a su vez pondrían a la ciencia en una posición de privilegio respecto a la posibilidad de descubrir al mundo en que vivimos en verdad. Y cuando nosotros hablamos muchas veces de ciencia y de esta objetividad que nos menciona, tendemos nosotros a comprar esos productos a veces que dice dermatológicamente deseado, que supongamos para el rostro, porque se siguió un método para garantizar que esa crema, esa base, no sé, ese maquillaje, no sé, limpiador facial, es apto para nuestra piel. Lo mismo también cuando vamos a hablar un poco lo probaron deportistas de alto rendimiento para aquellos alimentos así que son más proteicos,
que se utiliza en el gimnasio Shenaui, ¿verdad? Pero solo escuchar, lo han probado en deportistas de alto rendimiento. En caso de esta Dasani, no es Dasani, Power, estos que son de diferentes colores, eh, probado científicamente la efectividad en uso en rendimiento alto deporte. Ion 4 que tiene Baú y zinc, potasio y todo lo que nos ayuda a recuperar otra vez aquellos electrolitos que hemos perdido con el ejercicio físico. Tendemos nosotros a creer que esa racionalidad y esa objetividad que tienen nos van privilegiando algo, dan una garantía de algo. En el caso de comprar un detergente para ropa, un jabón en polvo o un jabón líquido, también viene probado en máquinas automáticas. No daña tu motor, no daña tu tal cosa. Entonces nosotros decimos que ya es completamente cierto. En algún momento otros científicos se toman el tiempo de refutar o no si este producto es efectivo, pero nosotros a veces como sujetos no de la rama, perdón, dejamos nomás pasar y bueno, utilizamos aquel producto más de consumo masivo, capaz en algún momento hacemos una prueba que el jabón líquido capaz no me limpie también mi ropa blanca, pero esta marca de jabón líquido sí me funciona y dejamos un poco de lado esta que nos dice daña tu motor. Pero hablamos de que estamos regidos muchas veces por estas garantías que nos da la ciencia y en relación ahora con las vacunas, por ejemplo. ¿Ustedes qué se pusieron? ¿Qué vacunas se pusieron? Pfizer. Pfizer, Romy, Como la Moderna. Eli, Pfizer. hermano está en su trabajo. Yo me puse Sputnik, o sea, me pusieron, ¿verdad? Y ahora vemos que cada una, o sea, desde un momento cada una de ellas tenía una efectividad diferente. Pfizer y AstraZeneca o Moderna tenían mayor efectividad para la Delta, pero nosotros de Sputnik que acá en Paraguay no sabemos si va a venir otra vez, si viene o no viene, si vamos a vacunarnos 3 o 4 veces otra vez, pero es un tema a veces de un método que ellos lograron para ver la efectividad con las Fuerza. diferentes variantes. 3 veces por ahí me voy a vacunar entonces. Pero creo que ahora volvió así, Romy. Sí, profe, con respecto a la vacuna que te pusiste, hoy estuve escuchando el noticiero y creo que fue un experimento, nomás luego también lo que hicieron con las personas, o sea que la mayor efectividad del 93.5 creo que es la que tiene la primera dosis. Así mismo, y había yo escuchado también que la Johnson Que era de ahí ya una aplicación nomás, pero tiene muy baja efectividad para las demás variantes. Y en Estados Unidos, ellos en su momento ya estaban todos sin tapaboca y todo ese tema, ¿verdad? En algunas partes, según yo escuché cuando en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nosotros a veces compramos mucho esa idea de, bueno, este va a ser más efectivo, pero luego en el caso del COVID surge una variante diferente que tiene sus características particulares y tiende a realizarse nuevamente varios análisis para ver su efectividad. Y también yo leí con relación a Sputnik que eh, era Sputnik Light, que solamente una monodosis es igual a la primera dosis de la Sputnik que tiene 2 partes, pero supuestamente en Paraguay van a comprar para que nosotros nos pongamos la segunda dosis que viene completamente diferente, según dicen ellos, su contenido, ¿verdad? Para mayor efectividad. Depende de donde hay ¿verdad? Porque nos dicen otra vez que la mejor vacuna es la que te toca, entonces, de más ahí y nos ponen la vacuna que sea. En el caso de la Pfizer, creo que según en un principio dijeron que las 2 dosis de Pfizer era igual a una dosis de Sputnik, pero nosotros no sabemos hasta el momento, no tenemos garantía de eso, porque cada día van apareciendo nuevos factores en relación al COVID-19. Cuando hablamos de las ciencias, tenemos una clasificación y nos menciona que la finalidad de la ciencia es el conocimiento de la realidad y cada disciplina busca conocer una parte de la realidad
a la que ha delimitado como su objeto de estudio. En el caso nuestro, que es la psicología, nosotros intentamos conocer al ser humano, teniendo en cuenta sus factores conductuales, comportamentales, así como los procesos mentales que se dan en él y cómo esto interviene en todo su contexto. Las ciencias, la palabra ciencia significa conocimiento, si realizamos un análisis etimológico. Pero cuando nosotros utilizamos constantemente el término ciencia, vamos a encontrarnos con uno que a veces nos causa un poco de conflicto, pero van bastante enlazadas. Por un lado, la ciencia, que es la actividad que se desarrolla en las diferentes disciplinas, y el método, la regla que legisla dichas actividades. En el caso de la psicología, es la ciencia, como ya dijimos, del estudio de los procesos mentales y del comportamiento. Estudia al ser humano. Y las reglas que nosotros tenemos, el método para comprender al sujeto, tenemos bastante: análisis transaccional, análisis existencial, análisis de los factores caracterológicos. Entonces, son reglas que nos ayudan a comprender al sujeto. Tenemos otra vez subdivisiones de la psicología que se encargan de entenderla, comprender al sujeto que es objeto de estudio, y tenemos millones de teorías que surgen debido a esta interrelación entre la ciencia y el método. Todo, o sea, en su mayoría, no vamos a decir todo, todo método que nosotros utilizamos en psicología desde 1879 se lo denomina a veces método científico, porque ya se va teniendo en cuenta estas pautas que hablamos de objetividad, racionalidad, y tenemos todo ese proceso para que surge con una idea y termina con una conclusión a veces, dependiendo del caso que se va analizando. Estas conclusiones son refutadas para validarlas o no. Todo eso se da en el proceso de psicología. Pero nosotros ahora tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Paraguay una de las técnicas que mayor eficacia tiene para tratamientos es la teoría cognitiva conductual. Como ya mencionamos, nuestras características son a veces de trabajar con los pensamientos y que a su vez nuestros comportamientos, nuestra conducta se vaya equilibrando. Existen otros lugares, y también teniendo en cuenta la patología, que utilizamos otras técnicas para el abordaje, pero la teoría cognitivo-conductual es una de las que utilizan un método más estructurado. Primeramente, reconocer el problema, poner hipótesis, reconocer las hipótesis que causan ese problema, que el sujeto se dé cuenta de la problemática y proponer objetivos para ir cambiando los hábitos, los pensamientos automáticos, capaz la ansiedad anticipatoria o algún trastorno asociado a la problemática que nosotros vamos a analizar. Lo mismo también en la metodología de la investigación científica. Nosotros nos planteamos para una tesis o para una investigación bibliográfica un problema. De ese problema surgen preguntas o dudas. De esas dudas planteamos nuestros objetivos y los vamos justificando. Luego un análisis completo de diversas teorías para que nosotros hagamos un ensayo, hagamos la recolección de datos y posteriormente analicemos si nuestra realidad es similar a las realidades de las personas que han realizado una investigación anterior. Realmente es bastante interesante todo ese proceso de investigación científica, y como siempre les menciono, en psicología social y en este punto en el cual nosotros nos encontramos en tiempos de pandemia, muerte, pérdida de trabajo, duelo, depresión, trastornos de adaptación, todo ese aspecto psicosocial, económico también, que se ve afectado, nosotros lo podemos estudiar desde la psicología social para capaz lanzar teorías que están adecuadas a nuestra realidad en Paraguay, porque muchos de los documentos que nosotros
estudiamos, que leemos, ya sea de teorías cognitivas conductuales, de terapia, perdón, de, del psicoanálisis, de las nuevas olas terapia breve, estratégica, son aplicadas pero a otras realidades, ya sea en Argentina, en México, en Chile, donde en América y en habla hispana se produce mucha pero mucha literatura con relación a psicología. En el caso de España, muchísimos de los test que nosotros utilizamos, como Beck, Stein, Bender, son validados allá. Y nosotros sabemos que la cultura que ellos tienen son diferentes a las nuestras. Supongamos que vamos a hacer un análisis del coeficiente de maduración de un niño y tenemos un baremo de España. Las escuelas que nos dicen ahí que son escuelas de primer nivel, o sea, las escuelas más caras, no vamos a intentar comparar con nuestras escuelas. Y lo mismo con su educación pública. Capaz las escuelas públicas del estrato más bajo van a ser como nuestras escuelas públicas de un nivel medio o alto. Así que el análisis de nuestras realidades, de nuestra realidad, es bastante importante también para cimentar las diversas teorías. Una de las profes de una especialización en psicología clínica realizó el análisis para tratar a personas con estrés postraumático, pero eso sí fue bastante adecuado a nuestra realidad porque trabajó la señora con víctimas del coagulaño en su momento. Entonces podemos ver que el contexto es el nuestro, la realidad en su momento ellos compartían y nos va a servir a nosotros para analizar capaz trastornos de estrés postraumático post pandemia, ¿verdad? Ya 2022, 2023, cuando termine todo este conflicto, si es que en algún momento la problemática desaparece. Pero nos va a servir porque la cultura es relativamente similar, capaz no tenemos tantos cambios a nivel socioeconómico y la cultura se comparte, ¿verdad? Pero actualizamos un poco las características y desde un enfoque ya post-pandémico, que sería bastante ideal. A veces no se abordan nomás tanto esos aspectos, pero es sumamente interesante. Hablamos de la clasificación de las ciencias en ciencias empíricas y ciencias formales o no empíricas. Romy, ¿podés leernos? Te leo, profe. Primera clasificación de las ciencias. Las ciencias empíricas son aquellas que pretenden explorar, describir, explicar y predecir los acontecimientos que tienen lugar en el mundo en que vivimos. Las disciplinas formales o no empíricas no presentan esta dependencia respecto a la base empírica. Estas son la lógica y la matemática pura, cuyas proposiciones se demuestran sin referencia esencial a los datos empíricos. Entre las ciencias empíricas nosotros tenemos a la psicología, la biología, la antropología, la mayoría de las ciencias que terminan en logía. Entonces es un amplio espectro de ciencias, Cada una de ellas tiene un método para intentar explicar los acontecimientos que se dan. Obviamente su objeto de estudio va cambiando un poco. En cambio, la lógica y la matemática, acá en ciencias empíricas tenemos nosotros también a la física. Y por otro lado, en las no formales, las formales o no empíricas, tenemos a la lógica y a la matemática pura. La ciencia, como mencionamos, se divide en la empírica y la no empírica. Dentro de la empírica tenemos nuevamente una división entre ciencias naturales y ciencias sociales. Si nosotros hablamos de la psicología como ciencia empírica, ¿en qué área ustedes la ubicarían? Sociales. Eli.
¿Qué, profe? ¿En Me fui a ver qué, porque estaba golpeando la puerta. en qué clasificación de las ciencias vos le agregarías a la psicología? ¿Como ciencia natural o como ciencia social? Sociales. César, También. bueno, nuestra ciencia, que es la psicología social, bueno, va abocada un poco más a las ciencias sociales, pero la psicología en sí forma parte de ambas, porque por un lado nosotros Ujú. estudiamos los factores genéticos, un poco de la biología, las neuronas, los neurotransmisores, cómo van interactuando todas las hormonas, las relaciones fisiológicas de nuestro cuerpo y nuestro comportamiento, y también lo hablamos como sujeto con cultura, inmerso en una sociedad, con características espirituales o creencias. Entonces, la psicología es una ciencia bastante amplia. Entre las naturales tenemos nosotros a la medicina, a la biología, todo aquello relacionado a la vida. Y por otro lado, en acá tenemos la antropología social, tenemos un poco a la sociología, que nos brinda un aporte o una comprensión más del sujeto en, inmerso en contexto social. ¿Por qué hablamos de ciencia como resolución de problemas? Nos menciona que suele compararse el proceso de investigación científica con el del detective como investigador, en tanto ambos tratan de encontrar una relación en una multiplicidad de hechos dispersos e inconvexos por medio del pensamiento creador, pero Einstein e Infeld nos advierte que tal comparación es parcial y superficial, porque mediante la ciencia nosotros llegamos un poco más lejos. Intentamos comprender nuestras realidades, crear nuevas situaciones también que nos ayudan a capaz a veces mejorar, pero mejorar nuestra realidad, nuestro contexto, pero muchas teorías, muchas así pseudociencia también a veces, muchas especulaciones, dice que la ciencia está asociada a la muerte porque vimos que se utiliza mucho a veces estos métodos, creación de bombas, estas bombas sanitarias para que supuestamente era el COVID, entonces a veces se la asocia también con la muerte, pero es bastante amplia e intenta ayudarnos a comprender por sobre todo nuestra realidad. La ciencia inicia con una idea, con una pregunta que nosotros vamos siguiendo todo ese proceso hasta llegar, seguimos todo el proceso metodológico hasta llegar a una conclusión, como ya les mencioné, y nos faltaría alguna persona que en algún momento nos viene y nos dice, no, esta teoría que vos propusiste ya no es verdadera y la refuta y van surgiendo otras teorías. Por eso, en su momento, Albert Adler era el seguidor de Freud. Pero después ya, bueno, a mí no me gusta más lo que dice Freud. Él dice que todas las pulsiones son más importantes que otras relaciones sociales. Entonces yo voy a crear nomás mi escuela con mi teoría. Lo mismo se dio también con, vamos a ver, con Pavlov y Skinner, que en su momento ellos hablaban, trabajaban juntos, estaban un poco separados de la psicología, pero nosotros actualmente la utilizamos como parte de las teorías y leyes que vamos leyendo constantemente para comprender mejor al sujeto. Tenemos aspectos importantes. El 8 de septiembre se acerca todo nuestro primer examen parcial. Nos contactamos mediante el chat de la plataforma, el WhatsApp, mi correo acá para cualquier problema, algún documento que quieran enviarme o que quieran solicitarme, está disponible. Y el video se va a Humanidades para que ustedes puedan leer. Nos encontramos en la siguiente clase. Gracias a todos por participar. Gracias Manu, César, Eli y Romy. Gracias, profe. Muy Chao, abstractos chao. son tus trabajos. Muy abstractos son. Muy abstractos. Estuve haciendo un trabajo y hay cosas complicadas. No, y las epistemologías ella con mi compañera no, como es, no se entiende, se siente, pero ya por la Gestalt, decía, no entendemos nosotros la Gestalt, compa, le decíamos, no, la Gestalt no se entiende, se siente. Ay, bueno, vamos a pensar un poquitito, entonces ustedes, sí, me preguntan nomás si tienen alguna duda también para que yo
les ayude en ese caso. Bueno, Chao, chao, saludos. nos vemos el jueves, Nos viernes. vemos viernes. el viernes. Chao, Hay chao. tarea, Ah. profe. Sí, ya está todo habilitado ya para que puedan hacer. Muchísimas, hay muchísimas, te cuento, lo agarraste de la cabeza. Importante, la semana, Muchísimas tareas, muchísimas preguntas, videos, todo lo que querés. la semana que viene tenemos libre para que puedan ponerse al día con todas las tareas. Suerte. Una buena noticia. Ah, bueno, profe. Eso no me olvidé, Nos por suerte vemos. me hicieron recordar. Chao, chao. Marquen la asistencia, chao. Marquen su asistencia.